Imagina por un momento que tienes en tu mano un billete de $100. Míralo bien, tócalo. Para la inmensa mayoría de las personas, este papel representa una cena agradable en un restaurante de moda, un par de zapatos nuevos que quizás no necesitan realmente, o una noche de fiesta que se olvidará a la mañana siguiente. Para el 95% de la población, esos $100 son un final. Son el destino de su esfuerzo laboral, listos para ser intercambiados por un momento de placer efímero. Pero tú estás aquí porque quieres ver lo que casi nadie ve. Tú quieres aprender a mirar ese mismo billete y no ver un final, sino un comienzo. Para la mente inversionista, para aquel que ha despertado a la realidad de la abundancia, ese billete no es dinero para gastar, es una semilla. Y al igual que una semilla de roble parece insignificante en la palma de tu mano, tiene el potencial genético de convertirse en un árbol gigantesco que dará sombra a tus nietos. El primer error, y el más costoso que comete la gente, es subestimar el poder de lo pequeño. Bienvenido a este viaje donde transformaremos tu relación con el dinero y te enseñaré exactamente qué hacer con esos primeros $100. Pero antes de decirte dónde ponerlos, debemos preparar el terreno donde van a aterrizar. Si lanzas una semilla al asfalto, morirá. Si lanzas tu dinero a una inversión sin la mentalidad correcta, desaparecerá. La historia financiera está llena de personas que ganaron la lotería o heredaron fortunas y lo perdieron todo en pocos años. ¿Por qué ocurre esto? Porque intentaron construir un rascacielos sobre cimientos de arena. Tú no cometerás ese error. Tú empezarás con poco, pero empezarás con solidez. Hablemos de la gran mentira que nos han contado desde la escuela. Nos dijeron que para invertir se necesita mucho dinero. Nos hicieron creer que el mundo de las inversiones es un club exclusivo para hombres de traje en Wall Street que manejan millones. Esa es la barrera psicológica más grande que debes derribar hoy mismo. La realidad es que esperar a tener mucho dinero para empezar a invertir es como esperar a estar en perfecta forma física para empezar a ir al gimnasio. Es una contradicción. Se empieza para tener, no se tiene para empezar. El tiempo es un activo mucho más valioso que el capital inicial. Si tienes 20 años y $100, tienes más poder financiero potencial que una persona de 50 años con $10,000, simplemente porque tienes el factor multiplicador del tiempo a tu favor. Vamos a desglosar el concepto del interés compuesto, pero sin fórmulas aburridas. Veámoslo como el efecto de la bola de nieve. Imagina que estás en la cima de una montaña nevada. Haces una pequeña bola de nieve con tus manos, del tamaño de un puño. Esa es tu inversión inicial de $100. Si la dejas quieta, seguirá siendo una bola pequeña, o incluso se derretirá con el sol. Pero si la empujas colina abajo, al principio rodará lento. Parecerá que no pasa nada, pero a medida que rueda, la nieve se adhiere a su superficie. En cada vuelta, la superficie de contacto es mayor, por lo que recoge más nieve. Después de rodar 100 metros, ya no es del tamaño de un puño, es del tamaño de una roca. Después de 1 kilómetro, es una avalancha imparable capaz de derribar árboles. Lo mágico aquí es que la nieve que se adhiere no es solo nieve nueva que tú pones, es nieve que se pega a la nieve que ya se había pegado antes. Tus ganancias generan ganancias. Eso es lo que buscamos. Pero para que la bola ruede, necesitas 2 cosas. Una pendiente larga, que es el tiempo, y el empujón inicial, que es la disciplina de no gastar esos primeros $100. Ahora, enfrentemos al enemigo silencioso. Se llama inflación. Si decides que invertir es muy arriesgado y prefieres guardar esos $100 debajo del colchón o en una cuenta de ahorros que no te da nada, debes saber que estás perdiendo dinero cada segundo que pasa. La inflación es como una termita invisible que se come el valor de tu dinero. $100 hoy compran menos cosas que hace 10 años, y en 10 años comprarán mucho menos que hoy. Dejar el dinero quieto es la única estrategia que te garantiza perder el 100% de las veces en términos de poder adquisitivo. Por lo tanto, invertir no es solo una opción para hacerse rico, es una necesidad absoluta para no volverse pobre.
El riesgo no está en invertir, el riesgo está en no hacerlo. Antes de que salgas corriendo a comprar acciones o criptomonedas, debemos aplicar la regla de oro de la inversión inteligente. Elimina los agujeros de tu bolsillo. Sería absurdo intentar llenar un balde con agua si el balde tiene agujeros en el fondo, ¿verdad? En finanzas, esos agujeros son las deudas de alto interés. Si tienes una deuda en tu tarjeta de crédito que te cobra un 20 o un 30% de interés anual, esa es una emergencia financiera. No existe ninguna inversión segura en el mundo que te garantice un rendimiento del 30% anual de manera consistente y sin riesgo. Por lo tanto, si tienes deudas tóxicas, la mejor inversión que puedes hacer con tus primeros $100 es abonarlos a esa deuda. Matemáticamente es imbatible. Pagar una deuda con un interés del 20% es exactamente igual a ganar un 20% en una inversión, libre de impuestos y sin riesgo alguno. Si este es tu caso, detente aquí, usa ese dinero para matar la deuda y habrás dado el mejor primer paso posible. Pero asumamos que estás libre de deudas tóxicas y tienes esos $100 listos para trabajar. Aquí es donde entra la psicología del inversionista. Debes entender que al invertir, te estás convirtiendo en dueño, no en prestamista. Cuando pones tu dinero en el mercado, estás comprando pedacitos de la capacidad productiva de la humanidad. Estás diciendo que crees que mañana la gente seguirá comprando teléfonos, seguirá bebiendo refrescos, seguirá usando electricidad y seguirá necesitando medicinas. Estás apostando por el ingenio humano y el progreso global. Y a la larga, el progreso siempre gana. A pesar de las guerras, las crisis y las pandemias, la economía mundial siempre ha tendido a crecer y expandirse con el paso de las décadas. Tú te vas a subir a esa ola. Sin embargo, con solo $100, no podemos permitirnos el lujo de cometer errores costosos ni pagar comisiones altas. Si vas a un banco tradicional, es probable que se rían de ti o te cobren tarifas que se comerán tu dinero antes de empezar. Hoy vivimos en una era dorada para el pequeño inversionista. Existen plataformas digitales que han democratizado el acceso a la riqueza. Pero cuidado, porque esa facilidad es un arma de doble filo. La misma aplicación que te permite invertir sabiamente, también te permite apostar como si estuvieras en un casino. Y tú no eres un apostador. Tú eres un constructor de patrimonio. La diferencia es abismal. El apostador busca el golpe de suerte, la gratificación instantánea, el dinero rápido. El inversionista tiene paciencia, visión de largo plazo y humildad. Hablemos de la primera opción real y tangible para tus $100. Y puede que te sorprenda, pero la inversión con el retorno más alto cuando tienes poco capital no es la bolsa de valores, eres tú mismo. Esto no es un cliché de autoayuda, es matemática pura. Si tomas esos $100 y compras un libro sobre ventas, o un curso sobre cómo programar, o aprendes una habilidad que te permita aumentar tus ingresos en tu trabajo actual, el retorno es infinito. Piénsalo de esta manera. Si inviertes $100 en acciones y te va increíblemente bien, quizás ganes $10 en un año. Pero si inviertes $100 en aprender una técnica para negociar mejor tu salario y logras un aumento de $100 mensuales, has recuperado tu inversión el primer mes, y todo lo demás es ganancia pura de por vida. La mejor máquina de generar dinero que posees está entre tus dos orejas. Antes de buscar rentabilidad externa, maximiza tu rentabilidad interna. No obstante, sé que estás aquí porque quieres que el dinero trabaje por ti, independientemente de tu esfuerzo laboral. Quieres ver cómo el dinero engendra dinero. Así que vamos a entrar en materia de activos financieros. La estrategia ganadora para quien empieza con $100 se resume en una palabra: diversificación. Pero, ¿cómo diversificar con tan poco dinero? Hace años era imposible. Hoy, gracias a la tecnología, puedes comprar fracciones de activos. No necesitas comprar una acción entera de una empresa gigante que cuesta miles de dólares. Puedes comprar un pedacito de ella por $5. Esto cambia las reglas del juego por completo. El instrumento más poderoso, seguro y recomendado para el 99% de los inversionistas que inician
y el que incluso el gran Warren Buffett recomienda para su propia familia, son los fondos indexados o ETFs. Imagina que quieres comprar fruta. Puedes tratar de adivinar cuál es la única manzana perfecta en todo el mercado, arriesgándote a elegir una que esté podrida por dentro. O puedes comprar una canasta inmensa que contiene todas las frutas del mercado. Algunas frutas se echarán a perder, sí, pero la mayoría estarán buenas. Y como compraste toda la canasta, el valor total subirá. Un fondo indexado es esa canasta. Al comprar una participación en un fondo que sigue al índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, con tus $100 estás comprando automáticamente una fracción minúscula de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Tesla y de cientos de empresas más. ¿Por qué esto es genial? Porque eliminas el riesgo de que una sola empresa quiebre y se lleve tu dinero. Si una empresa quiebre, sale de la lista y otra entra, pero tu canasta sigue ahí. Estás apostando por la economía en su conjunto, no por un solo caballo. Con $100 puedes abrir una cuenta en un broker regulado y comprar participaciones de estos fondos. Y aquí viene la clave. No se trata de hacerlo una vez y ya. Se trata de la constancia. Esos $100 son la semilla. Pero el agua que hará crecer el árbol son las aportaciones constantes que harás mes tras mes, aunque sean pequeñas. Hablemos ahora de la trampa del trading. Cuando tienes poco dinero, la tentación de querer multiplicarlo rápido es gigante. Ves en redes sociales a gente prometiendo convertir $100 en 1,000 en una semana haciendo trading de divisas o criptomonedas volátiles. Quiero que me escuches con mucha atención. Eso no es invertir, eso es especular. Y las estadísticas son brutales. La inmensa mayoría de las personas que intentan hacer trading diario pierden todo su dinero en menos de un año. Tú no vas a caer en eso. Tú valoras tu dinero demasiado como para jugar a la ruleta con él. Tu estrategia es aburrida, y eso es bueno. Las buenas inversiones suelen ser aburridas, como ver secarse la pintura o crecer el pasto. Si estás sintiendo una adrenalina intensa al invertir, probablemente estás cometiendo un error. La emoción debe venir al ver el resultado después de 10 años, no al operar día a día. Otro aspecto fundamental al iniciar es entender tu perfil de riesgo. Aunque te he hablado de la bolsa, debes saber que el mercado sube y baja. Habrá días, semanas o meses en los que verás que tus $100 se han convertido en $80. Aquí es donde se separa el niño del adulto financiero. El niño se asusta, vende y consolida la pérdida. Dice, esto no funciona, perdí dinero. El adulto financiero entiende que el precio ha bajado, pero él sigue siendo dueño de la misma cantidad de participaciones. Entiende que es una fluctuación temporal y, de hecho, lo ve como una oferta. Si vas al supermercado y ves que tu carne favorita está con un 20% de descuento, ¿te asustas y sales corriendo o compras más? En la bolsa, cuando los precios caen, la gente sale corriendo. Tú debes aprender a tener la templanza de mantener el rumbo. Si no necesitas ese dinero para comer hoy, no te importa lo que haga el mercado hoy. Te importa lo que hará en 5 o 10 años. Vamos a profundizar en la asignación de esos primeros $100. Una estrategia inteligente podría ser dividir ese capital inicial para crear un hábito. Podrías destinar $50 a ese fondo indexado del que hablamos, asegurando crecimiento a largo plazo. $30 podrían ir a un fondo de emergencia o renta fija, algo mucho más seguro y estable, que te sirva de colchón psicológico. Y los últimos $20, úsalos para educación o libros. Esta simple división ya te coloca por encima de la mayoría de la población. Estás diversificando entre renta variable, renta fija y capital humano. Estás construyendo un ecosistema financiero en miniatura. Es vital que hablemos de las comisiones, esos pequeños vampiros. Cuando inviertes montos bajos como $100, una comisión fija puede ser letal. Si un broker te cobra $10 por operación y tú inviertes 100, ya perdiste el 10% de tu capital en el momento de entrada. Necesitas un rendimiento del 11% solo para quedar tablas. Eso es inaceptable.
Por eso, tu tarea obligatoria es buscar plataformas que cobren 0 comisiones por compra de acciones o ETFs, o que cobren porcentajes minúsculos. Hoy en día existen muchas opciones reguladas y seguras que ofrecen esto. No regales tu dinero en comisiones innecesarias. Lee la letra pequeña. La educación financiera también es saber leer los contratos y entender los costos ocultos. Ahora quiero que visualices el futuro. Imagina que esos $100 son soldados. Acabas de enviar a tu primer batallón a la guerra financiera para conquistar tu libertad. Son pocos, pero son valientes. Si los tratas bien, si los reinviertes, esos soldados capturarán prisioneros, que son los intereses, y esos prisioneros también se convertirán en soldados que trabajarán para ti. Con el tiempo, tu ejército crecerá hasta ser una legión inmensa que trabajará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin enfermarse, sin pedir vacaciones y sin quejarse. Ese es el objetivo final. Que llegue el día en que tu ejército de dinero genere más ingresos de los que tú puedes generar con tu propio sudor. Y todo empieza con el respeto y la estrategia correcta para este primer billete verde. Muchos te dirán que no vale la pena, que para qué privarse de un gusto hoy por una ganancia incierta mañana. Esas personas son las que llegarán a la vejez dependiendo de una pensión del gobierno o de la caridad de sus familiares. Tú estás eligiendo el camino de la responsabilidad y la soberanía. Estás eligiendo tomar las riendas. Al invertir tus primeros $100, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Me importo lo suficiente como para cuidar de mi yo del futuro. Es un acto de amor propio radical. En este punto, ya sabes que debes evitar las deudas, que debes tener una visión de largo plazo, que debes cuidarte de la inflación y las comisiones, y que los fondos indexados son una excelente puerta de entrada. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando presionas el botón de comprar? ¿Y qué ocurre detrás de escena y cómo puedes protegerte de las estafas que abundan en Internet buscando a novatos con sus primeros ahorros? El mundo digital está lleno de tiburones buscando peces pequeños. Saber identificar las señales de alerta de una estafa piramidal o un esquema fraudulento es tan importante como saber elegir una buena acción. Porque de nada sirve ganar un 20% si la plataforma desaparece con todo tu capital. La seguridad es el primer pilar de la riqueza. Además, hay un concepto que no hemos tocado aún y que es crucial para tu crecimiento acelerado: la capacidad de aumentar tus aportaciones. Empezamos con 100, sí, pero no queremos quedarnos en 100 para siempre. Existe una técnica llamada el reto del 1%, que te permite aumentar tu inversión sin que tu estilo de vida lo sienta. Es un truco psicológico para engañar a tu cerebro y hacer que ahorrar e invertir sea indoloro. Si dominas este truco, esos $100 iniciales pronto se verán acompañados por miles más. Y la bola de nieve de la que hablamos dejará de ser una teoría para convertirse en una realidad palpable en tu cuenta bancaria. Hablemos de la seguridad de tu dinero con la seriedad que merece un general protegiendo su fortaleza. En el momento en que decides invertir esos primeros $100 y buscas información, te convertirás en un blanco. Los algoritmos de las redes sociales detectarán tu interés y comenzarás a ver anuncios de personas posando frente a autos deportivos alquilados, prometiéndote la fórmula secreta para multiplicar tu dinero en tiempo récord. Aquí es donde debes activar tu radar de detección de mentiras. Existe una ley inquebrantable en el universo financiero que dice que la rentabilidad y el riesgo son hermanos siameses. No pueden separarse. Si alguien te ofrece un rendimiento alto con riesgo bajo o nulo, te está mintiendo. No es una posibilidad, es una certeza matemática. Si existiera una forma segura de duplicar el dinero en un mes, los bancos más grandes del mundo y los multimillonarios ya lo estarían haciendo y no necesitarían pedirte tu dinero a ti. La estafa más común en la que caen los principiantes es el esquema piramidal o Ponzi. Funciona porque apela a nuestra codicia y a nuestra impaciencia. Te dicen que inviertas tus $100 y que invites a 2 amigos. Te muestran gráficos falsos donde tus ganancias suben como la espuma.
Pero la realidad es que no hay ninguna inversión real detrás. Simplemente le pagan a los antiguos con el dinero de los nuevos. Cuando el flujo de gente nueva se detiene, la pirámide colapsa y tu dinero desaparece. Por eso, tu primera línea de defensa es el escepticismo saludable. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es una trampa. La riqueza real se cocina a fuego lento, como un buen guiso. La comida rápida financiera solo te provocará indigestión. Antes de soltar un solo centavo, verifica que la institución esté regulada por las autoridades financieras de tu país o de Estados Unidos. Si no hay regulación, no hay protección, y estás caminando por la cuerda floja, sin red de seguridad. Una vez blindado contra las estafas, volvamos a la estrategia de crecimiento. Habíamos mencionado el reto del 1% y la importancia de no quedarse estancado en la inversión inicial. La magia del interés compuesto necesita combustible constante. Imagina que tus $100 iniciales son la primera leña que echas a la hoguera. Si no añades más leña, el fuego eventualmente se apagará o se mantendrá muy pequeño. Aquí entra en juego una estrategia poderosa llamada el promedio de costo en dólares. Este nombre puede sonar técnico, pero el concepto es increíblemente sencillo y efectivo para eliminar el miedo a equivocarse con el precio. Muchos novatos se paralizan preguntándose si es el momento correcto para comprar. Miran las noticias, ven que el mercado está alto y dicen que esperarán a que baje. Luego baja y dicen que esperarán a que se estabilice. Al final, nunca invierten. El promedio de costo elimina este dilema. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, pase lo que pase. Digamos que decides invertir $50 cada mes. Si el mercado está caro, tus $50 comprarán menos participaciones. Si el mercado cae y está barato, tus $50 comprarán más participaciones. Automáticamente estás comprando más cuando es barato y menos cuando es caro, que es exactamente lo que todo experto desea hacer. Al hacerlo de forma automática, eliminas la emoción de la ecuación. Te conviertes en una máquina de acumulación de activos. A lo largo de 10 o 20 años, habrás comprado a un precio promedio muy favorable y habrás evitado el estrés de intentar adivinar el futuro. Algo que ni los mejores economistas del mundo logran hacer con precisión. Ahora bien, tal vez te preguntes si la bolsa es el único lugar para tus $100. La respuesta es no. El sector inmobiliario ha sido históricamente una de las fuentes de riqueza más grandes del mundo. La tierra es limitada. Como dijo Mark Twain, compra tierra porque ya no están fabricando más. Pero tradicionalmente, para invertir en bienes raíces necesitabas decenas o cientos de miles de dólares para el pago inicial, más el dolor de cabeza de lidiar con inquilinos, reparaciones y trámites legales. Para alguien con $100, esto parecía un sueño imposible. Sin embargo, la innovación financiera ha derribado esos muros. Existen instrumentos llamados fideicomisos de inversión en bienes raíces. Imagina que un edificio de oficinas, un centro comercial gigante o un complejo de bodegas industriales se divide en millones de pequeños ladrillos de papel. Tú puedes comprar 5 o 10 de esos ladrillos con tus $100. Al hacerlo, te conviertes legalmente en copropietario de esos inmuebles. No tienes que preocuparte por si se rompe una tubería o si el inquilino no paga. Hay una empresa profesional que administra todo eso. Pero lo mejor es que, por ley, estos fideicomisos deben repartir la gran mayoría de las rentas que cobran entre sus accionistas. Así que, trimestralmente o mensualmente, recibirás en tu cuenta tu parte proporcional de los alquileres. Es ingreso pasivo real. Estás recibiendo renta sin haber tenido que pintar una pared ni firmar una escritura notarial. Con tus primeros $100, puedes tener un portafolio que incluya acciones de empresas tecnológicas y participación en propiedades inmobiliarias de primer nivel. Eso es poder. Profundicemos en ese dinero que recibes, ya sea por las rentas de los bienes raíces o por los dividendos de las empresas. Un dividendo es, sencillamente,
la parte de las ganancias que una compañía reparte a sus dueños. Cuando recibes ese pequeño pago, que al principio pueden ser solo unos centavos o un par de dólares, te enfrentarás a una prueba de carácter. La tentación será sacar ese dinero y comprarte un café o un dulce. Sentirás que es una recompensa por tu inteligencia financiera, pero te ruego que no lo hagas. Si retiras los dividendos, estás matando el efecto del interés compuesto. Debes reinvertirlos. Visualiza esto. Tienes una pareja de conejos. Si cada vez que tienen crías, tú vendes las crías para gastar el dinero, siempre tendrás solo 2 conejos. Pero si dejas que las crías crezcan y tengan sus propias crías, pronto tendrás una granja exponencial de conejos. Los dividendos son las crías de tu dinero. Debes usar esos centavos para comprar más fracciones de acciones o más participaciones inmobiliarias. Así, la próxima vez que paguen dividendos, recibirás más dinero porque tienes más acciones, lo que te permitirá comprar aún más. Se crea un ciclo virtuoso de retroalimentación positiva que acelera tu camino hacia la libertad. Llegará un momento, años más adelante, en que los dividendos por sí solos podrán pagar tus facturas básicas. A eso le llamamos libertad financiera. Y todo comienza con la disciplina de reinvertir esos primeros centavos. Hablemos ahora de un concepto vital para mantener la paz mental: el fondo de tranquilidad. Antes te mencioné que debías destinar una parte a un lugar seguro. La vida es impredecible. El auto se daña, te enfermas o pierdes el empleo temporalmente. Si tienes todo tu dinero invertido en la bolsa o en bienes raíces y surge una emergencia, te verás obligado a vender tus inversiones. Y la ley de Murphy dice que probablemente tendrás que vender en el peor momento posible, cuando el mercado esté bajo, perdiendo dinero y destruyendo tu patrimonio. Para evitar esto, necesitas un colchón. Tus primeros $100 no deberían ir íntegramente a inversiones de riesgo si no tienes un respaldo. Construir un pequeño fondo de emergencia en una cuenta de alto rendimiento que te permita tener el dinero disponible de inmediato pero que te pague algo de interés es una jugada maestra de defensa. No es dinero para invertir, es dinero para proteger tus inversiones. Es el muro alrededor de tu castillo. Al saber que tienes ese dinero ahí, dormirás mejor y no tomarás decisiones precipitadas con tu portafolio de inversión cuando haya turbulencia en los mercados. A medida que avanzas en este camino, notarás que tu mentalidad empieza a cambiar. Dejas de ver el dinero como algo para consumir y empiezas a verlo como una herramienta de construcción. Empiezas a valorar más la libertad que los objetos. Y aquí es donde debes cuidarte de la inflación del estilo de vida. Es muy común que cuando las personas aprenden a invertir y empiezan a ganar un poco más de dinero, automáticamente aumentan sus gastos. Se compran un auto mejor, se mudan a un apartamento más caro, comen fuera más seguido. Si tus gastos crecen a la misma velocidad que tus ingresos, nunca serás rico, sin importar cuánto ganes. La clave es mantener tus gastos bajo control mientras tus ingresos e inversiones crecen. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas es tu margen de maniobra, y cuanto más amplio sea ese margen, más rápido llegarás a la meta. Piensa en tus $100 como semillas de roble, pero también piensa en ti mismo como el jardinero. Un jardinero no planta la semilla y al día siguiente la desentierra para ver si ya tiene raíces. Un jardinero confía en el proceso. Riega, quita las malas hierbas y espera. La paciencia es el activo más escaso en la sociedad moderna. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Queremos la comida en 10 minutos, la película en demanda y la respuesta al mensaje de inmediato. Invertir va en contra de toda esa cultura. Invertir es un acto de rebelión contra la inmediatez. Es declarar que estás dispuesto a esperar porque sabes que la recompensa vale la pena. Hay una historia sobre 2 personas que decidieron cruzar un bosque. Una de ellas corría frenéticamente, tratando de encontrar el atajo más rápido, cambiando de dirección cada vez que veía un obstáculo, agotándose y perdiéndose en la maleza. La otra persona caminaba despacio, pero con una brújula en la mano,
manteniendo un rumbo fijo, paso a paso, sin detenerse, pero sin correr. La persona que corría es el especulador que busca el dinero rápido. La persona que caminaba es el inversionista. Adivina quién llegó primero y en mejores condiciones al otro lado. La constancia vence a la intensidad en el mundo de las inversiones. No necesitas ser brillante, ni tener un doctorado en economía, ni ser un genio de las matemáticas. Solo necesitas tener un plan sencillo y la disciplina para seguirlo cuando todos los demás están perdiendo la cabeza. Quiero que reflexiones sobre el concepto de valor frente a precio. Oscar Wilde dijo que un cínico es alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada. En las inversiones, esto es crucial. El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes. Cuando compras una acción de una buena empresa o una participación en un fondo, el precio fluctuará cada segundo en la pantalla de tu computadora o teléfono. Habrá días en que el precio caerá injustificadamente solo porque alguien en las noticias dijo algo pesimista. Si te enfocas solo en el precio, entrarás en pánico. Pero si te enfocas en el valor, sabrás que sigues siendo dueño de una parte de empresas sólidas que generan utilidades, que tienen clientes y que seguirán existiendo. Aprender a diferenciar el ruido de la señal es una habilidad que desarrollas con el tiempo. El ruido son las noticias diarias, los rumores, el miedo del mercado. La señal es el rendimiento real de las empresas y la tendencia histórica de la economía a crecer. Tú inviertes en la señal e ignoras el ruido. Es posible que en este punto te sientas tentado a buscar atajos. Quizás escuches sobre una criptomoneda que subió 1000% en 2 días. Esas historias son reales, pero por cada historia de éxito que escuchas, hay miles de historias de ruina que nadie cuenta. La gente no publica sus fracasos en las redes sociales. Existe un sesgo de supervivencia que nos hace creer que ganar la lotería financiera es fácil. No caigas en la trampa de la comparación. Tu viaje es único. Comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona solo te traerá frustración. Concéntrate en tus $100, en tu estrategia y en tus objetivos. Lo que hagan los demás no afecta tu rentabilidad, a menos que permitas que afecte tu psicología. Ahora, imagina que has seguido estos pasos. Has pagado tus deudas tóxicas, has apartado un pequeño fondo de emergencia y has puesto el resto en un fondo indexado o en bienes raíces fraccionados. Has automatizado una pequeña aportación mensual. ¿Qué sigue? Lo que sigue es lo más difícil, no hacer nada. El aburrimiento activo. La interferencia humana es la causa principal de las pérdidas en las inversiones a largo plazo. Los estudios demuestran que las cuentas de inversión, con mejores rendimientos, pertenecen a personas que olvidaron que tenían la cuenta, o a personas que han fallecido y, por tanto, no han tocado su portafolio. Esto suena a broma, pero es un dato real que nos enseña una lección de humildad. A menudo somos nuestro peor enemigo. Creemos que podemos ser más listos que el mercado, que podemos entrar y salir en el momento perfecto. La realidad es que cuanto menos toques tus inversiones, mejor suelen comportarse. Tu trabajo es establecer el sistema y luego apartarte del camino para dejarlo funcionar. Pero hay una dimensión más profunda en el uso de estos primeros $100 que va más allá de la ganancia monetaria. Es la ganancia de identidad. Al convertirte en inversionista, cambias la forma en que ves el mundo. Cuando entras a un supermercado, ya no solo eres un cliente que gasta, eres un copropietario de las empresas que fabrican los productos en los estantes. Cuando ves gente usando sus teléfonos, ves clientes generando dividendos para ti. Este cambio de perspectiva es poderoso. Dejas de sentirte una víctima del sistema económico y pasas a ser un participante activo y beneficiario del mismo. El capitalismo y el mercado tienen muchos defectos, pero como herramienta para generar riqueza, son inigualables. Y tú acabas de comprar tu boleto de entrada a ese mecanismo. Hemos hablado de cómo empezar, de dónde poner el dinero, de cómo protegerlo y de la mentalidad necesaria. Pero queda un aspecto fundamental. ¿Cómo optimizar tus impuestos legalmente? No importa cuánto ganes, sino con cuánto te quedas.
En muchos países existen cuentas especiales para el retiro o para el ahorro que ofrecen ventajas fiscales. A veces, el gobierno te permite deducir de tus impuestos lo que inviertes, o permite que tus ganancias crezcan libres de impuestos hasta que las retires en la vejez. Ignorar esto es como rechazar dinero gratis. Investigar qué tipos de cuentas con ventajas fiscales existen en tu país es una tarea obligatoria para tus primeros $100. Poner ese dinero en una cuenta libre de impuestos frente a una cuenta normal puede significar una diferencia de miles de dólares a largo plazo, debido a que no se interrumpe el interés compuesto con pagos al fisco cada año. La arquitectura de tu futuro financiero se está dibujando con cada decisión que tomas hoy. No subestimes el poder de la educación continua. El mundo cambia, las herramientas cambian, y aunque los principios básicos se mantienen, surgen nuevas oportunidades. Mantener una mente de estudiante te permitirá adaptar tu estrategia sin perder el rumbo. Recuerda que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Si no lo controlas, él te controlará a ti. Al invertir estos $100, estás tomando el látigo y asumiendo el mando. Estás dictando los términos de tu vida. Has conquistado la barrera de entrada y ahora tus primeros $100 están en movimiento. Pero mientras navegas por estas aguas, te encontrarás con una tormenta que no proviene de los mercados, ni de la economía, ni de los gráficos bursátiles. La tormenta proviene de tu propio cerebro. Para ser un inversionista exitoso a largo plazo, debes comprender que tu biología juega en tu contra. Estamos programados evolutivamente para sobrevivir en la sabana, huyendo de leones y buscando comida inmediata. No para planificar jubilaciones a 30 años, ni para mantener la calma cuando vemos números rojos en una pantalla. Existe un fenómeno psicológico llamado aversión a la pérdida. Los estudios han demostrado que el dolor emocional que sentimos al perder $100 es 2 veces más intenso que la alegría que sentimos al ganar esos mismos $100. Esto es fundamental. Significa que tu cerebro hará todo lo posible para evitar el dolor de la pérdida, incluso si eso significa sabotear tus ganancias a largo plazo. Cuando el mercado cae, tu instinto primitivo grita peligro. Tu cerebro reptiliano te dice que corras, que vendas, que salves lo que queda. Es el mismo instinto que te haría soltar una brasa caliente. Pero en las inversiones, soltar la brasa es el error. Debes entrenarte para soportar el calor momentáneo, sabiendo que la brasa se convertirá en diamante. Para combatir esto, necesitas adoptar una visión de dueño de negocio, no de comerciante de papel. Imagina que eres dueño de una panadería exitosa en tu barrio. Si un día llueve mucho y entra poca gente a comprar pan, ¿entras en pánico y vendes la panadería por la mitad de su precio al primer extraño que pasa? Por supuesto que no. Sabes que es un buen negocio, que la gente seguirá comiendo pan y que mañana saldrá el sol. Entiendes que es un mal día, no un mal negocio. Con tus inversiones debes pensar igual. ¿Tienes participaciones en las mejores empresas del mundo o en bienes raíces sólidos? Una caída en el precio de la acción es solo un día de lluvia. No vendas tu panadería. Hablemos ahora de la diversificación geográfica. Un paso más allá en tu estrategia para esos primeros $. Es natural sentirnos cómodos invirtiendo en lo que conocemos, en las empresas de nuestro propio país. A esto se le llama sesgo local. Pero el mundo es inmenso y las oportunidades están en todas partes. Si vives en un país de América Latina o incluso en Europa, tu economía local representa solo una fracción diminuta de la economía global. Si inviertes todo tu dinero solo en tu país, estás atando tu futuro financiero a las decisiones políticas y económicas de una sola nación. Eso es arriesgado. La verdadera seguridad viene de ser un ciudadano del mundo financiero. A través de los fondos indexados globales, puedes, con tus mismos $100, tener exposición a mercados en Estados Unidos, Europa, Asia y países emergentes simultáneamente. Imagina que mientras una parte del mundo duerme, la otra trabaja para ti. Mientras una economía entra en recesión, otra está en auge. Al tener un portafolio global, suavizas los baches del camino.
Nunca serás el que más gana en un año específico, porque siempre habrá un mercado individual que supere al promedio. Pero tampoco serás el que lo pierda todo si un país colapsa. Buscamos la mediocridad rentable y segura, no la gloria peligrosa. En las inversiones, ser promedio a nivel global durante mucho tiempo te convierte en extraordinario al final del camino. Ahora, quiero tocar un tema delicado: la especulación y el juego. Es probable que tengas una parte de ti que anhela la emoción, que quiere apostar a esa criptomoneda de moda o a esa empresa pequeña que promete ser el próximo gigante tecnológico. No voy a decirte que reprimas totalmente ese instinto, porque si lo reprimes, puede que un día explote y te lleve a cometer una locura con todo tu capital. En su lugar, vamos a darle un espacio controlado. A esto le llamo la regla del 5%. Si sientes la necesidad imperiosa de arriesgar, hazlo solo con un máximo del 5% de tu dinero. El otro 95% debe permanecer en tu estrategia aburrida, segura y a largo plazo. Ese 5% es tu dinero de diversión. Si quieres comprar criptomonedas volátiles, úsalo. Si quieres invertir en una startup de un amigo, úsalo. Pero con una condición mental clara: debes dar ese dinero por perdido en el momento en que lo inviertes. Si se multiplica por 10, excelente, celébralo. Pero si se va a 0, tu vida no cambia, tu futuro no peligra y tu plan principal sigue intacto. Esta estrategia te permite rascar la picazón de la especulación sin contagiar de riesgo letal a todo tu patrimonio. Nunca mezcles las cuentas. El dinero serio no se toca. Avanzando en tu viaje, te darás cuenta de que $100, aunque son un excelente comienzo, tienen un límite matemático. Incluso con el mejor interés compuesto del mundo, $100 tardarán mucho tiempo en convertirse en $1 millón. Aquí es donde entra el concepto de la pala financiera. Tus inversiones son el motor que hace crecer el dinero, pero tus ingresos son la pala con la que alimentas ese motor. Si quieres acelerar el proceso, no te obsesiones tanto con buscar un 1% extra de rentabilidad en la bolsa. Obsesiónate con buscar formas de aumentar tus ingresos para poder invertir más cada mes. La mejor inversión complementaria a tu portafolio es tu capacidad de generar valor. Pregúntate: ¿qué problema puedo resolver en mi trabajo o en mi comunidad por el que la gente esté dispuesta a pagar? Si logras aumentar tus ingresos, y esto es crucial, mantienes tu nivel de gastos igual, todo ese dinero extra va directo a tu ejército de inversión. Pasar de invertir $50 al mes a invertir $500 al mes reducirá tu tiempo de jubilación en décadas. El juego de la riqueza tiene dos palancas: cuánto ganas y cuánto gastas. Ya hemos hablado de controlar el gasto y de invertir la diferencia. Ahora, enfócate en potenciar la entrada. Aprende inglés. Domina una herramienta digital. Mejora tus habilidades de comunicación. Hazte más valioso para el mercado. Tu capital humano es el bono que alimenta tu capital financiero. Existe otro activo invisible en el que debes invertir desde el principio y que no aparece en ningún estado de cuenta bancario: tu capital social. Se dice frecuentemente que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si tus amigos gastan todo lo que ganan, viven endeudados y se burlan de la idea de ahorrar, será infinitamente más difícil para ti mantener el rumbo. La presión social es una fuerza gravitatoria poderosa. Por el contrario, si te rodeas de personas que hablan de proyectos, de inversiones, de libros y de crecimiento, esa energía te impulsará. No necesitas abandonar a tus viejos amigos, pero sí necesitas expandir tu círculo. Busca comunidades, foros o grupos locales de personas interesadas en finanzas personales. El conocimiento que fluye en esas redes es invaluable. A veces, una conversación de café con la persona correcta puede darte una idea o una conexión que vale más que años de retorno en la bolsa. Invierte tiempo y quizás algo de dinero en construir relaciones de calidad. La soledad es el enemigo del inversionista. La comunidad es su fortaleza. Cuando el mercado caiga y sientas miedo, tener a alguien que te diga: tranquilo, yo también estoy perdiendo, pero no voy a vender, puede ser la diferencia entre la ruina y el éxito.
Retomando la mecánica de tu inversión, con el paso del tiempo ocurrirá algo interesante llamado desbalanceo. Supongamos que decidiste poner la mitad de tu dinero en acciones, en riesgo y crecimiento, y la otra mitad en bonos o renta fija, seguridad y estabilidad. Pasa un año y las acciones han subido muchísimo, mientras que los bonos se han mantenido estables. Ahora, tu portafolio ya no es 50 y 50, sino que tienes 70% en acciones y 30% en bonos. Sin hacer nada, te has vuelto un inversionista más arriesgado de lo que planeabas. Tienes demasiados huevos en la canasta volátil. Aquí entra el arte del rebalanceo, que es como podar un jardín. Para volver a tu equilibrio original, tienes que hacer algo contraintuitivo y doloroso. Tienes que vender una parte de lo que ha ganado, las acciones, y comprar más de lo que se ha quedado atrás, los bonos. Psicológicamente es difícil, porque estás cortando las flores que más han crecido para regar las que parecen estancadas. Pero financieramente es brillante. Al hacer esto, te estás obligando sistemáticamente a vender caro y comprar barato, que es la regla de oro de la inversión. El rebalanceo te protege de la euforia desmedida y te prepara para las correcciones. Es un mecanismo de seguridad que asegura que nunca estés demasiado expuesto a un solo tipo de activo. Puedes hacer esto una vez al año. Es un mantenimiento simple, como cambiar el aceite del auto, pero vital para que el motor no se funda. Hablemos del horizonte temporal con más detalle. No todo el dinero se invierte igual, porque no todo el dinero se necesita al mismo tiempo. Es un error gravísimo poner el dinero de la renta del próximo mes en la bolsa de valores. El mercado a corto plazo es una máquina de votación, impredecible y emocional. A largo plazo es una báscula, precisa y lógica. Si necesitas el dinero en menos de 3 años, no debe estar en acciones. Debe estar en instrumentos de renta fija, depósitos a plazo o cuentas de ahorro de alto rendimiento. La volatilidad es el precio que pagamos por el rendimiento a largo plazo, pero no podemos permitirnos volatilidad con el dinero que necesitamos para vivir hoy. Define cubetas de tiempo para tu dinero. La cubeta de corto plazo es para gastos de 1 a 2 años. Esta debe ser líquida y segura. La cubeta de mediano plazo, quizás para comprar una casa o un auto en 5 años, puede tener un riesgo moderado. Y la cubeta de largo plazo, para tu libertad financiera o jubilación en 10, 20 o 30 años, es donde puedes ser agresivo y aprovechar al máximo la renta variable y el interés compuesto. Al asignar cada dólar a una misión temporal específica, eliminas la ansiedad. Si la bolsa cae mañana, no te importa, porque el dinero que necesitas para comer mañana no está en la bolsa. El dinero que está en la bolsa es para el tú de dentro de 20 años, y para entonces el mercado seguramente se habrá recuperado y crecido. Un aspecto que a menudo se ignora es la simplicidad. En el mundo financiero, la complejidad vende. Los bancos y asesores te venderán productos estructurados complejos, con nombres sofisticados, porque así justifican sus altas comisiones. Te harán creer que invertir es como pilotar un avión de combate, lleno de botones y palancas que solo ellos entienden. La verdad es que invertir se parece más a montar en bicicleta. Una vez que aprendes el equilibrio básico y pedaleas, el resto es mantener el rumbo. Un portafolio simple, compuesto por 2 o 3 fondos indexados que cubran el mundo entero, superará al 90% de los portafolios complejos gestionados por profesionales caros. La simplicidad también te ayuda a mantener la disciplina. Si tu estrategia es tan complicada que necesitas una hoja de cálculo de 10 pestañas para entenderla, la abandonarás cuando la vida se ponga difícil. Y la vida se pondrá difícil. Tendrás hijos, cambiarás de trabajo, tendrás crisis familiares. En esos momentos, agradecerás tener un sistema financiero automático y sencillo que funcione en piloto automático. La mejor estrategia es la que puedes mantener incluso en tus peores días. Busca la simplicidad elegante. Menos partes móviles significa menos cosas que se pueden romper. A medida que tu capital crece, empezarás a notar un cambio en tu relación con el trabajo. Al principio, trabajas porque necesitas sobrevivir. Pero cuando tus inversiones empiezan a generar lo suficiente,
para cubrir, digamos, tu factura de electricidad, luego tu factura de internet y luego tu mercado mensual. El trabajo deja de ser una obligación de supervivencia y se convierte en una elección. Esto te da un poder inmenso en tu carrera. Una persona que tiene un respaldo financiero puede negociar mejor un salario, puede rechazar proyectos que no le gustan, puede arriesgarse a emprender. El dinero invertido compra opciones, compra la capacidad de decir no. Y la capacidad de decir no es la definición definitiva de libertad. No esperes a ser millonario para sentirte libre. Celebra las pequeñas victorias. Cuando tus dividendos paguen tu primera factura, celébralo. Has roto las cadenas de la dependencia total del salario. Ese pequeño flujo de dinero es un empleado que nunca duerme. Visualiza cada dólar ahorrado no como una privación, sino como un ladrillo en el muro de tu fortaleza. Estás comprando tu tranquilidad futura. Estás comprando tiempo para pasar con tus hijos, para viajar, para leer, para no hacer nada. Estás comprando vida. Es importante también que hablemos de la humildad en el éxito. Cuando lleves unos años invirtiendo y veas que tu cuenta crece, especialmente durante un mercado alcista donde todo sube, sentirás que eres un genio. El ego es peligroso. Empezarás a pensar que tienes el toque de Midas. En ese momento, recuerda que la marea sube para todos los barcos. No confundas suerte con habilidad. La mayoría de los errores catastróficos ocurren después de una racha de buena suerte, porque nos volvemos imprudentes. Mantén tus pies en la tierra. Recuerda que eres un pequeño barco en un océano gigantesco. Respeta al océano. Mantén tu estrategia de diversificación y no te desvíes del plan solo porque te sientes invencible. El mercado tiene una forma muy cruel de humillar a los arrogantes. En este camino, la información es poder, pero el exceso de información es parálisis. Vivimos en una era de ruido infinito. Canales de noticias financieras 24 horas, miles de cuentas de Twitter, blogs, foros. Si intentas consumir todo, te volverás loco y terminarás operando por miedo o codicia. Desarrolla una dieta hipocalórica de información. No necesitas saber por qué la bolsa subió un 0.5% hoy. A menudo, ni los expertos saben por qué. Las explicaciones a posteriori son narrativas que inventamos para sentir que tenemos control. Desconéctate del ruido diario. Revisa tus inversiones una vez al mes o una vez al trimestre. Cuanto menos mires, menos sufres y menos errores cometes. La ignorancia selectiva es una virtud en las inversiones. Finalmente, en esta etapa de consolidación, piensa en el propósito. ¿Para qué estás acumulando este dinero? El dinero por sí solo es papel o dígitos en una pantalla. No tiene valor intrínseco. Su valor radica en lo que te permite hacer y en la persona que te permite ser. Si acumulas millones pero pierdes tu salud, tu familia y tu paz mental en el proceso, eres un fracasado financiero. El dinero debe ser un lubricante para una vida bien vivida, no el motor de la misma. Define qué es suficiente para ti. La meta financiera es móvil. Cuando llegas a ella, tiende a alejarse. Define un punto de llegada, un estilo de vida que te haga feliz. Y no caigas en la trampa de querer siempre más solo por el hecho de tener más. La verdadera riqueza es despertarse por la mañana y decir, soy dueño de mi tiempo. Con tus $100 ya trabajando, diversificados globalmente, con un fondo de emergencia, con una mentalidad blindada contra el pánico y con una visión clara de largo plazo, ya estás por delante del 95% de la población, pero aún quedan matices por explorar. ¿Qué pasa cuando el mercado colapsa de verdad, no solo una pequeña lluvia, sino un huracán categoría 5? ¿Cómo se gestionan las crisis profundas que ocurren una vez por década? ¿Y cómo transmitir este conocimiento a tus hijos o seres queridos para romper el ciclo de pobreza generacional? La riqueza que no perdura es solo una anécdota. Queremos construir un legado. Hemos llegado al momento de la verdad, el punto donde la teoría choca violentamente con la realidad emocional. Hasta ahora, todo ha sonado lógico y manejable. Invertir, esperar, crecer.
Pero la historia financiera nos enseña que el camino hacia la riqueza no es una línea recta ascendente. Es una montaña rusa que atraviesa túneles oscuros. Tarde o temprano llegará el invierno económico. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y cuando llegue, no será un aviso amable. Será un huracán categoría 5 que amenazará con arrancar los cimientos de todo lo que has construido con tus primeros $100. Imagina este escenario. Enciendes la televisión o abres tu teléfono y el mundo parece estar acabándose. Los noticieros hablan de colapso, de recesión global, de pandemias o de guerras. Tus amigos te dicen que han vendido todo para salvar lo poco que les queda. Entras a tu cuenta de inversión y ves que tu dinero se ha reducido a la mitad. Donde había $1,000, ahora hay 500. Donde había 10,000, ahora hay 5,000. En ese preciso instante, sentirás un nudo en el estómago. Sentirás miedo físico real. Tu mente te gritará que eres un tonto, que debiste gastar ese dinero en disfrutar la vida y que el sistema es una estafa. Ese es el momento que define tu destino. El 90% de las personas ceden al pánico, venden en el punto más bajo y consolidan sus pérdidas, jurando nunca más volver a invertir. Al hacerlo, le regalan su patrimonio a los inversionistas profesionales. Tú debes ser diferente. Debes entender que en las crisis es donde se transfieren las grandes fortunas de las manos de los impacientes a las manos de los pacientes. Cuando veas sangre en las calles, incluso si es tu propia sangre financiera, debes mantener la calma. Una caída del mercado del 50% es, en realidad, una oferta de liquidación del 50% en los mejores activos del mundo. Si te gustaba comprar acciones de una gran empresa tecnológica cuando valía $100, debería encantarte comprarla cuando vale 50. Estás comprando el mismo flujo de efectivo futuro por la mitad de precio. La historia demuestra que, después de cada gran crisis, ya sea la Gran Depresión, la burbuja de Internet o la crisis financiera inmobiliaria, el mercado no solo se ha recuperado, sino que ha alcanzado nuevos máximos históricos. El mundo no se acaba. La gente sigue necesitando comer, vestirse, comunicarse y curarse. La economía se adapta y resurge más fuerte. Si mantienes tus aportaciones automáticas durante la tormenta, estarás comprando semillas a precios ridículamente bajos. Y cuando salga el sol, que siempre sale, esas semillas crecerán con una fuerza explosiva que no habrías logrado en tiempos de calma. La riqueza generacional se construye comprando cuando todos los demás están vendiendo. Tu capacidad para no hacer nada, para quedarte quieto mientras el edificio tiembla, es tu superpoder. Pero, más allá de las crisis del mercado, enfrentarás otro desafío más sutil: el aburrimiento de la fase media. Al principio, invertir es emocionante porque es nuevo. Al final, es emocionante porque ves los resultados masivos. Pero en el medio, hay un desierto largo y monótono que puede durar décadas. Es la fase de acumulación silenciosa. Mes tras mes, año tras año, pones dinero y parece que la aguja apenas se mueve. Es como ver crecer un árbol de bambú. Durante años, solo ves tierra, pero bajo la superficie se está creando una red de raíces compleja y fuerte. En esta etapa, el peligro es la distracción. Te sentirás tentado a detener tus aportaciones para comprar un auto nuevo, para irte de vacaciones de lujo o para reformar la casa. Justificarás estos gastos diciendo que te lo mereces. Y es cierto, te mereces disfrutar, pero no a costa de tu libertad futura. Aquí es donde la automatización te salva de ti mismo. Si el dinero sale de tu cuenta el día que recibes tu salario, antes de que puedas verlo o tocarlo, aprendes a vivir con lo que queda. Te adaptas, y ese dinero invisible sigue trabajando en silencio, construyendo tu muralla de libertad ladrillo a ladrillo, sin que tu fuerza de voluntad tenga que intervenir cada mes. La disciplina es frágil. Los sistemas son robustos. Confía en el sistema. Ahora, elevemos la mirada hacia el horizonte más lejano. Hablemos de legado. Romper el ciclo de la pobreza o la escasez en una familia es una tarea heroica. Tal vez tus padres no sabían de inversiones y sus padres tampoco. Tal vez tú eres el primero en tu linaje que ha decidido cambiar el guión.
Esa decisión conlleva una responsabilidad. De nada sirve acumular una fortuna si tus hijos o herederos no tienen la mentalidad para gestionarla. Hay un dicho que reza: la primera generación crea la riqueza, la segunda la administra y la tercera la destruye. Esto ocurre porque la tercera generación nunca vio el esfuerzo, solo vio el resultado. Tu misión no es solo dejar dinero, sino dejar educación. No esperes a que tus hijos tengan 20 años para hablarles de dinero. Hazlos partícipes del proceso desde pequeños. Cuando recibas un dividendo, muéstrales. Diles: miren, somos dueños de una pequeña parte de la compañía que fabrica sus juguetes favoritos y nos acaban de pagar por ello. Enséñales la diferencia entre un activo y un pasivo con ejemplos cotidianos. Si les das una mesada, anímalos a separar una parte para invertirla. Y quizás tú puedas actuar como el banco, ofreciéndoles un interés por sus ahorros para que sientan la magia del dinero creciendo. Estás creando una nueva cultura familiar. Una cultura de propietarios, no solo de consumidores. Imagina el impacto de regalarle a un joven de 18 años no un auto que se depreciará, sino una cuenta de inversión que has alimentado desde que nació, junto con el conocimiento para no tocarla hasta que sea necesario. Le estás regalando opciones. Le estás regalando la posibilidad de elegir una carrera por pasión y no por necesidad. De emprender un negocio sin miedo al hambre. De tomar riesgos calculados. Ese es el verdadero regalo. La libertad de elegir su propio camino sin el yugo de la deuda o la supervivencia inmediata. A medida que te acerques a tus objetivos financieros, descubrirás una verdad paradójica. El dinero tiene rendimientos decrecientes en cuanto a la felicidad. Los primeros $1,000 de seguridad te dan una paz inmensa. Los siguientes 10,000 te dan comodidad. Pero pasar de tener 1,000,000 a tener 10 millones no te hará 10 veces más feliz. De hecho, si no tienes cuidado, la búsqueda interminable de más puede convertirse en una jaula dorada. Por eso es vital que definas qué es suficiente para ti. El suficiente es un número, pero también es un estado mental. Es el punto donde dices: tengo lo que necesito para vivir la vida que quiero y no voy a sacrificar más tiempo de vida, más salud o más relaciones para conseguir un dinero que no necesito para impresionar a gente que no me importa. La verdadera riqueza es tener tiempo. Es poder despertarse un martes por la mañana y decidir dar un paseo por el parque sin tener que pedir permiso a un jefe. Es poder estar presente cuando tus seres queridos te necesitan. Es la autonomía absoluta sobre tu agenda. El dinero es solo combustible. Un auto con el tanque lleno es inútil si no tienes un destino al cual ir. ¿Cuál es tu destino? ¿Quieres ayudar a tu comunidad? ¿Quieres viajar? ¿Quieres crear arte? ¿Quieres simplemente vivir una vida tranquila y sin estrés? Tus inversiones deben estar al servicio de ese propósito. No te conviertas en el hombre más rico del cementerio. Usa tu riqueza para crear experiencias, para ayudar a otros y para disfrutar el viaje. La generosidad es, irónicamente, una de las mejores formas de sentirte rico. Cuando das, tu cerebro recibe la señal de que tienes más que suficiente, y eso genera una mentalidad de abundancia real. Volvamos ahora a ese billete de $100 con el que empezamos esta historia. Míralo de nuevo con los ojos de quien ha recorrido este camino mental. Ya no es un papel, es un soldado, es una semilla, es un trabajador incansable, es el primer ladrillo de tu castillo. Tienes en tus manos el poder de cambiar tu futuro, pero ese poder es potencial. Solo se convierte en cinético cuando tomas acción. La mayoría de la gente que escucha esto asentirá con la cabeza. Pensará que son buenas ideas y luego no hará nada. Mañana seguirán gastando en lo que no necesitan. Seguirán quejándose de su situación y seguirán esperando un golpe de suerte que nunca llegará. La inercia es la fuerza más poderosa del universo. Quedarse quieto es fácil. Seguir igual es cómodo. Pero tú ya sabes que el precio de esa comodidad es la libertad. No necesitas ser perfecto. Cometerás errores. Tal vez compres una acción que baje, tal vez vendas demasiado pronto alguna vez. No importa.
Lo importante es la dirección general de tu movimiento. Si aciertas en las grandes cosas, gastar menos de lo que ganas, evitar deudas tóxicas, invertir a largo plazo y diversificar, los pequeños errores no te hundirán. La perfección es enemiga de lo bueno. Empieza hoy, aunque sea de forma imperfecta. Hoy es el mejor día para plantar ese árbol. No te lamentes por no haber empezado hace 5 años. El segundo mejor momento es ahora. Abre esa cuenta, haz esa transferencia. Compra ese primer fondo indexado. Siente el vértigo de la decisión y luego siente la paz de saber que has tomado el control. Has aprendido que la inversión no es magia, es disciplina. Has aprendido que el enemigo no es el mercado, sino tu propia psicología. Y has aprendido que el objetivo no es el dinero en sí, sino la libertad que éste compra. Ahora tienes el mapa, tienes la brújula y tienes el vehículo. El camino está despejado y la meta, aunque lejana, es segura si te mantienes en marcha. Así que toma esos $100. No los veas como el final de una jornada de trabajo. Véalos como el comienzo de tu dinastía. Haz que trabajen, haz que suden, haz que se multipliquen. Y dentro de unos años, cuando mires atrás desde la cima de la montaña que has escalado paso a paso, te agradecerás a ti mismo por haber tenido el coraje de empezar. El futuro no está escrito, se escribe con las decisiones que tomas hoy. Que tu primera decisión sea la de ser libre. Este no es el final de tu educación, es solo el comienzo de tu práctica. El mundo financiero seguirá cambiando, pero los principios de prudencia, paciencia y perseverancia son eternos. Mantente curioso, mantente humilde y, sobre todo, mantente invertido. Tu yo del futuro te está esperando en la meta, y te aseguro que estará infinitamente agradecido por lo que estás a punto de hacer. Buena suerte en el viaje.